buenas noches. Agradezco a las autoridades de la Universidad de San Pablo el que me hayan dado esta oportunidad de estar con ustedes en estas 3 noches de hoy en adelante, y espero que saquemos muy buen provecho. Digo saquemos porque la idea es que yo hablo un poco, genero una reflexión y luego pueda entablar diálogo con ustedes. Esta sería la única manera de que nosotros realmente nos metiéramos en el tema. En estos días estuve en Guatemala, en una ciudad muy linda, Antigua, y allí escuché una conferencia. Estábamos hablando también de la figura paterna. Fíjense ustedes que hay mucha inquietud por el tema, y allí escuché una conferencia muy interesante donde me enteré que yo pertenezco a una generación que llaman Baby Boomer, y daban las características de esta generación. Somos ya viejitos, y una de las cosas es que no utilizamos audiovisuales, simplemente nos gusta hablar. Y a mí me gusta, yo soy más que conferencista, cuentero. Claro que me dijeron que no dijera que era cuentero porque cuentero lo asimilan a quien dice mentiras. Y la verdad es que no es por ahí, es persona que cuenta historias. Y quiero comenzar con una historia. Me imagino que ustedes saben que la reina de Francia paría a los hijos en público. Hacían una especie de escenario en la plaza principal en París, y la reina tenía a sus hijos delante de todo el mundo. Y cuando nacía el niño, inmediatamente se lo mostraban al pueblo. Recuerden ustedes aquella película simpática El Rey León, donde muestran también el hijo de Pumba, creo que se llamaba, lo muestran a todos los animales. Pues muy bien, en el año 1700 y pico, a finales del siglo XVIII, el parto de la reina no fue atendido por comadrona, sino que fue atendido por un médico, lo que ahora podríamos llamar un ginecostetra. Y alguien, en una forma muy aguda, yo diría casi profética, dijo: se acabó la paternidad. En la tríada de papá, mamá e hijo no cabe otro hombre. Y aunque aquello pareció exagerado en ese entonces, hoy lo encontramos muy justo y muy razonable. Fíjense ustedes, espero que no tenga colegas en la sala, y si los hay, espero que no se molesten. Fíjense ustedes que hoy, cuando uno va a tener un niño, le pide permiso al ginecostetra. Y el ginecostetra es el que le dice cuándo y cuántos tener. Y no nos damos cuenta que esa es una decisión de papá y mamá. Y hoy muchas señoras tienen a sus hijos y el último que se entera es el esposo. Cuando yo era médico en un hospital en Medellín, materno-infantil, yo era del área de pediatría, y recuerdo mucho que se empezó a dar la inquietud de algunos papás por asistir al parto de sus esposas, y aquello los médicos lo veíamos con muy malos ojos. Inclusive a estos señores que entraban a la sala de partos lo llamábamos patos sépticos, o sea, personas que solo entran a contaminar, cuando todos sabemos que no hay nada más contaminado que un hospital. Y estas personas molestaban,
en plata blanca, estorbaban. Y esto es apenas una muestra de lo que es en nuestro tiempo, en nuestra época, la paternidad. El padre se ha ido desdibujando de la vida familiar, se ha ido marginando de la vida familiar, al punto de que en este momento no tenemos muy claro para qué es un papá, cuál es el papel de un padre en la vida familiar. Y hay una cosa muy deplorable. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy en día se habla mucho de los roles, el rol del padre, el rol de la madre. Y señores, la paternidad no es un rol, la maternidad tampoco. Un rol es, si ustedes me lo permiten, una camiseta de quitar y poner. Por ejemplo, si yo soy el gerente del banco, yo estoy desempeñando un rol. Hay un manual de funciones que dice claramente, están escritas, que dice claramente qué le corresponde hacer al gerente del banco. Pero cuando el gerente del banco llega a su casa en la noche y se quita su corbata y se pone cómodo, ya no es el gerente del banco. Y en los fines de semana tampoco es el gerente del banco. Y si por cualquier circunstancia enferma, menos es el gerente del banco. Y ni qué decir cuando muere. En cambio, papá y mamá son papá y mamá dormidos y despiertos, enfermos y aliviados, vivos y muertos. Porque nadie a quien se le muere su padre o su madre dice, pues ya no tengo papá, no tengo mamá. No, estas personas aún muertas siguen desempeñando un papel fundamental en la vida de sus hijos. Entonces, que nos quede claro a nosotros, y yo quisiera erradicar de una vez por todas aquello de que la paternidad y la maternidad son roles. La paternidad y la maternidad son una específica forma de ser. Y quiero enfatizar esto porque hay personas que están confundiendo la paternidad con un desempeño, con unos trabajos, con unas actividades específicas. Y entonces estamos diciendo que hay que recuperar al padre a la vida familiar y que el padre tiene que aprender a cambiar pañales y que el padre tiene que aprender a bañar al niño y que el padre tiene que preparar los teteros, los biberones del niño. Y yo les digo, mire, esto es demasiada superficialidad. En estricto sentido, esto lo puede hacer la mamá o el papá o una empleada doméstica o cualquier otra persona. En cambio, ser papá o ser mamá es una cosa bien definida, bien determinada y muy importante en el desarrollo de los hijos. Y es aquí donde nos vamos a detener en estos 3 días que hablaremos sobre este tema. Ser papá, ser mamá, es algo que tiene que ver con la esencia misma de la persona, con la forma como yo me paro en el mundo, no tanto con lo que hago, sino con lo que soy. Fíjense ustedes que es determinante el hecho de que una persona es uno antes de la paternidad y otro después de la paternidad. Hay una investigación de una periodista danesa que a mí me llamó mucho la atención. Y esta señora mostraba cómo un trabajador en una empresa cualquiera, ella entrevistó muchísimos trabajadores, un trabajador se portaba de una manera antes de ser papá y de otra manera después de ser papá. Al día siguiente de ser papá ya era distinto, ya se comportaba diferente, ya tenía una caracterización específica. Y esto es lo que nosotros tenemos que asimilar. Es doloroso que hoy en día la mayoría de las personas, y si me perdonan, las damas más que los caballeros, tienen un cierto desprecio por la figura paterna. Yo sé que aquí no, y menos las personas que están en esta sala, pero fíjense ustedes que cada vez más se ve en el mundo
una figura que a mí me parece absolutamente peligrosa, que se llama mujer sola, cabeza de familia. Así la estamos denominando, mujer sola, cabeza de familia. Y son muchas las razones por las cuales una mujer puede estar sola haciendo de cabeza de una familia. Puede ser una viuda, puede ser una mujer abandonada por su esposo, puede ser una mujer divorciada, puede ser una madre adolescente, puede ser una mujer que se hizo una inseminación artificial. En fin, pueden haber muchas razones por las cuales hay ahora señoras que están encarando la vida familiar sin la ayuda, sin la colaboración de un esposo, de un padre. Inclusive, por obra y gracia de una liberación femenina mal entendida, porque hay una liberación femenina bien entendida y muy justa y muy maravillosa y muy necesaria, pero hay otra liberación femenina que yo diría es un planteamiento un poquitico erróneo, según el cual una mujer se basta a sí misma para sacar adelante una familia. Yo recuerdo las épocas en que criticábamos al padre porque era solo un proveedor, solo una persona que llevaba recursos materiales a la casa y por lo demás era un ausente de la vida familiar. Y tratamos de convidar a este papá, a este esposo, a la vida familiar. Tratamos de llevarlo nuevamente al interior del hogar. Y a fe mía, creo que lo estamos logrando. El padre está entrando a la vida familiar por la puerta grande. Y en simultánea, la madre se nos está saliendo por la puerta trasera. Porque ahora muchas mujeres entienden que su centro de gravedad, su sitio más importante, es el desarrollo profesional, es su trabajo fuera de casa, y estamos delegando peligrosamente la crianza de nuestros hijos en manos de terceras personas que no siempre son personas adecuadas. Miren, yo cuento historias tristes porque me parece que pueden ser aleccionadoras. En alguna oportunidad se acercó a mí una alumna de mi universidad, la Universidad de La Sabana en Bogotá, y fue a mi oficina una alumna, yo no la conocía. Ella ni siquiera pidió cita, simplemente se apareció ahí y me dijo: profe, ¿podemos hablar? Y yo le dije: por supuesto, claro, siéntese. Ah, bien, profe, gracias. ¿Qué más, profe? Y yo le dije: bien. ¿Y tú qué tal? Bien, profe. Y bueno, ¿y en qué te puedo servir? Pues no, profe, mire, a mí me sudan mucho las manos. Mantengo las manos muy húmedas y me da vergüenza con la gente cuando tengo que dar la mano. Y entonces yo recordaba por allá de mis épocas de médico una formulita y leí la formulita y entonces ella me dice: ¿y qué más, profe? Yo: pues no, lo que tú me cuentes. Pues, profe, ¿y para el acné usted qué me puede mandar? Y yo le dije: mira, yo preferiría que fueras a un dermatólogo, porque la verdad que yo no me siento muy fuerte en eso de dermatología y prefiero que vayas a un dermatólogo. Ah, bien, profe. ¿Y qué más, profe? Mire, yo empecé a darme cuenta de que esta niña tenía, nosotros decimos, un sapo atragantado. Tenía algo que contar y no era capaz de contarlo. Y cuando le dije: mira, tú no venías porque te sudaban las manos, ni porque tenías acné. ¿Qué era lo que me querías contar? Y me cuenta la siguiente historia. Sus papás se habían separado unos meses antes y tuvieron una gran pelea, una gran garrotera, decimos nosotros, para repartirse los carros. Tenían varios autos
las propiedades, tenían varias propiedades, tenían acciones en empresas, eran gente pudiente. Y cuando se llegó la hora de ver quién se quedaba con la niña, la mamá dijo, pues yo no me puedo quedar con ella, porque la verdad es que con lo que me tocó a mí no puedo sostenerla. El papá dijo, yo tampoco me puedo quedar con ella, porque yo trabajo hasta tarde y ¿cómo vamos a dejar la niña sola? La niña le tocaría llegar a un apartamento sola, yo puedo llegar a las 10, 11 de la noche casi todos los días, entonces no me parece conveniente quedarme yo con ella. Y entonces salomónicamente decidieron que se quedaba con ella la empleada que les ayudaba en casa, en las labores domésticas. La empleada tenía un matrimonio, vivía con su esposo y con 3 niños, ella iba a trabajar durante el día y en la noche se iba para su casa, y entonces papá y mamá decidieron que ella se fuera a vivir con la empleada. Y lo más llamativo es que a esta niña, por supuesto que le parecía deplorable que ninguno de sus papás hubiera querido vivir con ella, pero le parecía muy bien vivir con la empleada, porque en estricto sentido, los vínculos que había estructurado, los había estructurado con la empleada, no con papá y mamá. Y esto es una de las realidades ruinosas que nosotros estamos viendo hoy en nuestra época. Cientos de muchachos, cientos de niños que no están haciendo vida familiar, que no tienen vínculos familiares, que no tienen realmente una relación estrecha, sólida con sus padres. Niños que están al cuidado de abuelos, al cuidado de empleadas, al cuidado de terceros que no son en ningún momento personas adecuadas. A mí me dicen, bueno, a falta de los padres, alguien tiene que encargarse. ¿Y quién mejor para encargarse que los abuelos, por ejemplo? Y yo les digo, los abuelos, antes de que lo diga les digo, yo ya soy abuelo, pero lo digo con toda la boca, los abuelos son las personas más inadecuadas para criar niños. Los abuelos son abuelos y tienen que seguirlo siendo. Y es un parentesco maravilloso. Es un parentesco del cual se benefician mucho tanto el abuelo como el nieto. Pero no son las personas a quienes les tenemos que descargar la responsabilidad de la crianza de los niños. Es injusto con ellos hacer este tipo de cosas. Y muchos abuelos hoy están criando niños. Les decía, el movimiento de liberación femenina, que en muchos aspectos ha sido muy bueno, muy conveniente, nos ha traído grandes desastres. Esta tarde hablaba yo con una persona al respecto y comentábamos una realidad que muy pocas personas hoy se detienen a considerar. Fíjense ustedes que la mayoría de las mujeres hoy que tienen acceso a una universidad, que se profesionalizan, que están capacitadas para desempeñar cargos, inclusive en la banca, en el alto gobierno, en la cultura, en el arte, en muchos aspectos de la vida moderna, estas mujeres desprecian, miran con desdén el quedarse en casa con sus niños. Yo les voy a contar algo que a mí me parece importante que lo tengamos en cuenta. Hay en el mundo una clasificación de los países en función de la calidad de la educación. A esto se le llama las pruebas PISA. No sé si alguno de ustedes ha oído mencionar en alguna oportunidad las pruebas PISA. Pues muy bien. En los últimos años, el país tal vez más exitoso en las pruebas PISA no es ni Canadá, ni Japón, ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni Francia, ni Alemania, ni ninguna de esas grandes potencias que hoy en día tienen tanto respeto
en la comunidad internacional. El país más exitoso en las pruebas PISA es Finlandia. Y en segundo lugar está Corea. Y uno se pregunta, ¿qué tiene Finlandia que tiene tanto éxito en la educación? Y encontramos cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo, en Finlandia es prohibido por el gobierno, prohibido, así como suena, escolarizar niños antes de los 7 años. Antes de los 7 años, dice el gobierno finlandés, dice el Ministerio de Educación finlandés, el niño debería estar con sus padres, en el entorno familiar, aprendiendo algo que es vital en el ser humano, aprendiendo a estructurar vínculos. Porque una de las cosas graves que tenemos en la vida moderna es que nosotros no sabemos hacer vínculos con las demás personas. No nos damos cuenta de que aquello de que el ser humano es un ser sociable por naturaleza es una realidad que no se puede soslayar. Nosotros tenemos que entender que la familia es el entorno privilegiado para la estructuración de los vínculos básicos. Que los vínculos que se establecen en la vida familiar son vínculos que duran toda la vida. En cambio, los demás vínculos son efímeros. Yo soy vecino, pero si me mudo de casa, dejo a mis vecinos. Aquel vínculo se termina. Yo soy compañero de trabajo, pero si renuncio al trabajo, aquel vínculo se termina. Yo puedo tener amigos, pero ustedes saben que los amigos también se pueden acabar porque viajamos a otro sitio, porque ya no podemos frecuentarlos, porque tuvimos alguna diferencia y ese vínculo con los amigos se termina. En cambio, yo soy hijo para el resto de la vida. Yo soy hermano para el resto de la vida. Yo soy primo, o tío, o sobrino, o abuelo, o nieto, toda la vida. Es algo que imprime carácter en la persona. Es algo que una vez empieza a ser, no deja de serlo nunca. Son vínculos estables, sólidos, duraderos. Son vínculos perennes. Y son los vínculos que determinan a la persona. Nosotros somos lo que los demás hacen de nosotros. Fíjense ustedes, yo puedo decir que soy papá porque tengo hijos. Si yo no tengo hijos, yo no puedo ser papá. Yo puedo decir que soy esposo porque hay una esposa. Si no hay esposa, tampoco hay esposo. Yo puedo decir que soy papá porque hay mamá. Son lo que llama una pensadora alemana de la primera mitad del siglo XX, Edith Stein. Ella denominó a esto realidades coimplicadas. Una realidad coimplicada es aquella que exige necesariamente otra. Y estos son los vínculos familiares. Son realidades coimplicadas que se exigen el uno al otro. ¿Quién hace a un padre? El hijo. Antes pensábamos que los padres hacíamos a los hijos. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho reflexionar, y es lo siguiente: la familia es como una tríada: papá, mamá, hijo. De esa tríada, ¿cuál es el único factor que sabe lo que le toca hacer? El hijo. Al hijo no hay que enseñarle a ser hijo. El niño desde pequeñito sabe ser hijo. Todos sabemos ser hijos. En cambio, hay que aprender a ser mamá. Hay que aprender a ser papá. Y en estas realidades coimplicadas, el hijo es el que me estructura como papá. Es más, si yo tengo 2 hijos, yo tengo
2 maneras distintas de ser papá. Y si tengo 10 hijos, tengo 10 maneras distintas de ser papá, porque cada hijo estructura una diferente paternidad. Es como si cada hijo hiciera al padre a la medida de sus necesidades. Por eso es que el padre necesita una relación estrecha y cercana con el hijo, porque de lo contrario, la paternidad es un dato. Nos volvemos, como dicen los muchachos, nos volvemos paisaje en la vida familiar. Hay que tener ese vínculo y ese vínculo tiene que ser cercano. Por eso decía aquella persona, cuando la reina fue atendida por un ginecobstetra, decía, se está acabando la paternidad. ¿Por qué? Porque el padre debe estar en directa relación con el hijo desde antes de nacer. La paternidad no es algo que se da fácticamente al momento del nacimiento, es algo que se va estructurando paulatinamente durante la gestación. Y el padre tiene que estar en ese proceso para realmente entender cuál es su función, cuál es su papel, qué es lo que corresponde al padre en esa crianza y educación del hijo. A mí me gusta, lo hago como una forma de generar reflexión en las personas, me gusta preguntar a los padres de familia, no para que me contesten, sino para que piensen. Me gusta preguntarles, ¿qué hace un papá en la casa, en el hogar, que no puede hacer la mamá, aunque quisiera? En otras palabras, ¿en qué cosas es absolutamente insustituible el padre? Y aquí es donde yo quiero centrar mi reflexión de hoy. ¿Qué le corresponde al padre ser y hacer, y en lo cual él no puede ser sustituido por nadie? Y miren que la mayoría de las personas, cuando hago esta pregunta, se quedan mirando al techo, otros miran al piso, porque en estricto sentido está tan desfigurada la imagen del padre en la vida familiar que no tenemos una noción clara de qué significa un papá en casa. Y por eso con tanta frecuencia uno escucha a unas señoras un poquito jugando a supermujer que dicen, yo en casa soy papá y mamá. Y entonces yo a estas señoras, que son muy competentes, les digo, señora, trate de ser mamá, porque ser papá le es imposible. Y cuando alguien pretende ser papá y mamá, ni lo uno ni lo otro. Entonces, nos viene muy bien entablar esta reflexión de qué significa la figura del padre en el seno de la familia. Y lo primero que tenemos que decir es lo siguiente: este mundo nuestro maravilloso, está configurado por hombres y mujeres. Los seres humanos somos sexuados, no sexuales. Los animales son sexuales. O sea que tienen unas ejecutorias que los hacen machos o hembras. Nosotros no somos machos y hembras, nosotros somos hombres y mujeres. Y ser sexuado significa una específica forma de pararse en el mundo, una forma de ser en el mundo. No es algo que toque con las ejecutorias, con el qué hacer de la persona, sino con el ser de la persona. Por eso nosotros somos sexuados desde la esfera física, orgánica, biológica, hasta la esfera espiritual. Por eso hay un libro muy interesante de un autor español que se llama Julián Marías, que tiene un planteamiento antropológico muy interesante. Y Julián Marías dice que yo soy hombre en cuerpo y alma. Es decir, también
mi alma es sexuada. Si yo, dice él, me voy al cielo, me voy como varón. Si la Santísima Virgen está en el cielo, está como mujer. Si Jesucristo está en el cielo, está como varón. Porque esa es una condición que atraviesa la totalidad de la persona. No es un accidente de la persona. Y en este momento, uno de los riesgos más grandes que tiene nuestra cultura es confundir la esencia con los accidentes. Fíjense, una cosa bien llamativa. Una persona, por X, Y o Z motivo, va al médico, va al cirujano y dice, yo quiero cambiar de sexo. Y a renglón seguido le hacen un tratamiento hormonal y le hacen una cirugía y entonces la persona dice, ahora ya no soy hombre, ahora soy mujer. Si yo tomo esta mesa y en lugar de ponerle un mantel azul, le pongo un mantel blanco, la mesa deja de ser mesa. Absolutamente no. Si en lugar de ser una mesa de madera fuera una mesa metálica, ¿dejaría de ser mesa? No. La mesa es mesa no porque esté pintada de rojo, de azul o de verde, no porque esté tendida con un mantel blanco, rojo o azul, no porque sea metálica o de madera, sino porque es mesa. Las cosas, hay un principio filosófico que dice, las cosas son lo que son y no lo que nosotros queremos que sean. Es apenas mero realismo. Si uno consulta la realidad, se da cuenta de que las cosas no dependen de los accidentes, sino de la esencia misma. Y entonces hoy hay cosas tan llamativas como que si dos homosexuales se unen e inclusive adoptan un niño, entonces ya hay quien diga, eso es una familia. Y uno tiene que decir, un momento, eso se puede parecer a una familia, pero no lo es. Las hermanitas de la caridad pueden decir, nosotros vivimos en familia, y es exactamente, por analogía, podemos decir que las hermanitas de la caridad son como una familia, pero en estricto sentido no son una familia. Una familia, la única manera de constituir familia es que se unan un hombre y una mujer a partir de una decisión libre, de una decisión responsable, de una decisión amorosa, con un pacto que hacen frente a toda la comunidad, sin límite de tiempo, para ayudarse mutuamente y para criar hijos. Eso y ninguna otra cosa es una familia. Entonces nosotros tenemos que entender que esa familia que está configurada originariamente por un hombre y una mujer es realmente la que conviene al hijo. Y cada uno de los dos que configuran la pareja originaria que da lugar a la familia tienen un papel específico frente a los hijos y frente a la comunidad en general. Y entonces tenemos que decir que la mamá es la persona que le muestra al hijo qué significa ser mujer, qué significa ser madre, qué significa ser esposa, qué significa ser miembro de una sociedad como mujer. Y a su vez el padre le muestra al hijo qué significa ser papá, qué significa ser esposo, qué significa ser padre, qué significa ser hermano, qué significa ser ciudadano. Y cuando no tenemos estas figuras, tenemos serias dificultades, no solamente en la vida familiar,
sino en la vida social, porque lo estamos evidenciando justo en este momento en el mundo entero. Fuera de que los padres son para el hijo imagen de lo que es la masculinidad y la feminidad, ¿qué más hace un padre de familia que no puede hacer la mamá? Un padre de familia es alguien que le muestra al niño el mundo tal como es. Hay una autora que yo estimo muchísimo, que fue la persona que me ayudó a hacer mi tesis doctoral, que se llama Blanca Castilla. Es una doctora en filosofía, doctora en teología y profesora en la Universidad de Navarra. Y esta mujer que ha escrito cosas maravillosas sobre lo que es la feminidad, sobre lo que es la maternidad, dice que la madre es como sombra en día caluroso. La madre es protección, la madre es cobijo, la madre es seguridad, la madre es calor de hogar. En cambio, el padre es la persona que ayuda al hijo a salir de casa, que socializa al hijo. Inclusive, Sigmund Freud, en un libro muy conocido que se llama Tótem y Tabú, alguno de ustedes tal vez lo ha leído, habla de qué significa la paternidad en el mundo. Y él dice que el hombre comenzó a socializarse realmente y a dejar de ser horda a partir del reconocimiento de la figura paterna. Fíjense ustedes que es una cosa muy llamativa el hecho de que cuando un niño se golpea, cuando un niño se raspa la rodillita, cuando un niño cae de alguna parte y se aporrea, ¿a dónde va? Va donde mamá. Y mamá lo besa, lo acaricia, le lava la heridita, le pone alguna untura, le dice unas palabritas de consuelo, lo acaricia. Si el niño fuera donde papá, ¿qué haría papá? Le diría algo así como: no pasó nada, no vale la pena, ¿usted de qué se queja? Siga jugando, tranquilo, eso no vale la pena. Si un niño va a un parque de diversiones con mamá y dice: yo quiero montar en la montaña rusa, la mamá le dice: tú estás muy pequeño, es muy peligroso, te puede ocurrir algo. En cambio, papá le dice: claro, vamos a montar en la montaña rusa. Si un niño dice: me voy a trepar a ese árbol, mamá le dice: te vas a caer de ahí, ya te veo con la fractura del brazo, y papá le dice: súbete al árbol. ¿Quién es el que sube al niño por allá alto y le dice: tírate? Y él lo para. Es papá, no mamá. Papá es de alguna manera la persona que le da seguridad al hijo. Papá es la persona que ayuda al hijo a lanzarse al torrente circulatorio del mundo con todas las posibilidades de éxito, sintiéndose completamente capaz de encarar las dificultades que se le van a presentar. Es más, papá es la persona que favorece la emancipación de los hijos. Y esto es bien importante. Ustedes saben que en este momento, en el mundo entero, hay un fenómeno muy particular y muy preocupante, que es el de los hijos que no se quieren ir de casa. En todas partes les tienen un nombre distinto. En Colombia hay unas esponjillas para lavar la loza que se llaman Bombril. Entonces, la esponjilla Bombril, la propaganda que le hacen es que es muy duradera. Entonces, a estos muchachos los llaman los Bombril, los que duran ahí en la casa indefinidamente, los que no se quieren ir de casa. El mundo entero, la psicología sobre todo, los describe como los Peter Pan, o sea, los muchachos que no quieren madurar. Y
la caracterización fundamental de estos muchachos que no quieren madurar es que se criaron solo con mamá. La gran mayoría de los Peter Pan en el mundo son muchachos que crecieron en hogares donde solo había figura materna, no había figura paterna, porque es una de las características de la paternidad el estimular la emancipación de los hijos. Y yo a los padres les digo que no solamente deben retar a sus hijos en muchas cosas de la vida, sino que deben ser lo suficientemente firmes para que si el hijo no se quiere ir de casa, lo echen, sin miedo. No hay que tener temor, porque parte de la madurez de la persona es la emancipación. Es muy cómodo, es muy agradable, hay mucha seguridad cuando hay un muchacho en casa que tiene 28, 30 y hasta más años y no se quiere ir. Inclusive yo los conozco que ganan mucho más que el papá en dinero, tienen mejor puesto, tienen buenos ingresos, se han apoderado de una parte de la casa, tienen una especie de dominio en la casa. Inclusive, si tienen hermanos pequeños, son más mandones, más autoritarios que el mismo papá. Y a estos hay que decirles: es hora de que te vayas, es hora de que te emancipes, es hora de que des ese paso hacia la madurez plena. Y esto es una de las cosas que hace papá en casa, que no logra hacer la mamá. Hay otra cosa bien importante, y lo saben las mamás solas, cabezas de familia, y es la dificultad que tiene mamá para estructurar una autoridad adecuada frente a los hijos. El tema de la autoridad es un tema muy complejo. Fíjense ustedes que la autoridad de los padres se llama una autoridad de tipo natural. En otras palabras, para los que tenemos fe, es una autoridad que viene directamente de Dios y nadie la discute. Por eso se habla de la patria potestad, o sea, el derecho fundamental de los padres a educar, a criar a sus hijos como les parezca conveniente, sin que nadie interfiera con este derecho. Y cualquier gobierno, cualquier institución que atente contra la patria potestad de los padres está pecando de autoritarismo. Y si es el gobierno, es intervencionismo de Estado. ¿Por qué? Porque son los padres los directos responsables y los primeros educadores de los hijos, sin que nadie opaque esta labor maravillosa que pueden hacer ellos en casa. Pues muy bien, esta educación familiar es posible siempre y cuando haya estructurada una muy buena autoridad familiar. Autoridad que tiene dos caras, la cara masculina y la cara femenina, la de papá y la de mamá. Y cuando falta una de las dos, hay dificultades. Ahí no sobra ninguno. Ahí no puede ser sustituido ninguno. Ahí ninguno de los padres puede decir: es que yo aquí soy autoridad paterna y materna en simultánea. Esto, las señoras que están criando hijos solas lo saben muy bien. Las dificultades para manejar, por ejemplo, muchachos en la edad escolar y en la adolescencia, cuando no está papá en casa, son evidentes. La autoridad del padre es sui generis y es complementaria con la autoridad de la madre. Hay muchas personas que se quejan de que la madre es alcahueta, muy blanda, muy tolerante, que de alguna manera está mimando, yo no sé si aquí se utiliza el término, mimando a los hijos excesivamente. Y no es verdad, es que esa es la forma específica de ejercer la autoridad de la madre. En cambio, el padre a veces puede parecer autoritario, un poco duro, un poco seco en el trato, un poco impositivo, pero eso es lo que le toca al padre. Y esas dos autoridades se complementan bastante bien. Esas dos autoridades realmente hacen un juego en la vida familiar muy interesante,
que es imprescindible a la hora de estructurar la personalidad de los hijos. Hay otro tema que a mí me parece bien importante y que está supremamente descuidado, y no es de ahora, sino que viene de mucho tiempo atrás, y es el tema de la educación, de la fe, la religiosidad, la piedad. Fíjense ustedes una cosa, cuando vamos a una iglesia, inclusive en los cristianos, cuando van al culto, hay más mujeres que hombres. Los niños en general son piadosos, son dóciles en el tema de la fe y de la religiosidad, pero cuando crecen, vale decir, cuando el niñito tiene 13, 14, 15 años, ya dice, no quiero ir a misa, no me gusta, no siento nada, aquello no me dice nada a mí. Es más, allá en el fondo sienten que eso no es lo que corresponde al varón, sienten que la religiosidad es tema de mujeres. Yo recuerdo por allá, cuando estaba pequeño, en la Semana Santa, que se hablaba del devoto sexo femenino. Se hacía una oración especial cuando se están haciendo estas súplicas del Sábado Santo, del ritual de la Pascua, y se rezaba por el devoto sexo femenino. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el devoto sexo masculino? ¿O es que ese no existe? Y una de las razones por las cuales los niños abandonan la religiosidad es porque la religiosidad básica y fundamentalmente ha sido infundida por personas femeninas, una mamá, una abuela, una tía, una persona del sexo femenino que prepara para la primera comunión. Y esto nos está haciendo daño. Y es muy apreciable que los papás nos enteremos que la estructuración, la fundamentación de la fe y de la piedad en el seno de la familia le corresponde más al padre que a la madre. Él debería ser el titular de la formación religiosa de los hijos. Miren, a mí me gusta contar, y perdónenme que cuente cosas de tipo personal. Cuando yo era pequeño, éramos 8 hermanos, y mi papá, por orden, un año cada vez, en un año cogía uno de los hijos, y en ese año, ese hijo iba con él a misa todos los domingos, y rezaba con él las oraciones en la mañana y en la noche, y él estaba pendiente de lo que sucediera con ese hijo en ese año. Y cada año cambiaba por otro. Y nos enseñaba una cosa que está un poquitico perdidita, que es urbanidad de la fe. Por ejemplo, cuando llegábamos a la iglesia, decía, salude al dueño de la casa. Uno se quedaba como, ¿dónde está el dueño de la casa? Él decía, allá, allá, en el sagrario está el dueño de la casa. ¿Dónde está la lamparita? Ahí está el dueño de la casa. Cuando entre a una iglesia, fíjese dónde está la lamparita encendida. Ahí está el dueño de la casa. Y decía cosas tan simples, era un campesino. Decía cosas tan simples como esta: solo se arrodilla uno frente a Dios. Hoy en día hay mucha gente que no se arrodilla frente a Dios, y en cambio sí nos arrodillamos a su majestad el dinero, nos arrodillamos a su majestad el poder, nos arrodillamos a su majestad la fuerza bruta, y no nos damos cuenta que cuando una persona
tiene claro cuál es su dignidad, cuál es su talla, cuál es su categoría, solo se arrodilla frente a Dios. Y ese papá, que a mí me tocó en suerte, sin sentir ninguna vergüenza, allí en la misa me enseñaba a responder las oraciones y me enseñaba a rezar y me enseñaba cuándo pararse y cuándo arrodillarse y cuándo sentarse. Y esto no se olvida nunca. Y además, cuando uno crece, no va en desmedro de su masculinidad el ser persona de fe y de religiosidad. Por eso yo le estoy diciendo a los padres de familia, esta tarea es de ustedes, no solamente de las mamás. Ya sabemos que la mujer es piadosa, ya sabemos que la mujer tiene mucha fe, ya sabemos que la mujer en general tiene mucho respeto por lo religioso, pero necesitamos que el padre de familia también encare estas cuestiones. Él es el jefe de la iglesia doméstica, él es quien hace cabeza en la iglesia doméstica, y a esto se le debe dar mucha importancia. Miren, hay otra cosa en la que a mí me gusta insistir. Hay investigaciones hoy en el mundo, serias, bien fundamentadas, que demuestran que cosas tan aparentemente sin sentido como el lenguaje, la riqueza del lenguaje, dependen sobre todo y fundamentalmente de haber tenido un contacto cercano con la figura paterna. Está demostrado que un niño habla más rápido y habla más bien cuando tiene papá en casa que cuando no lo tiene. Está demostrado que un niño tiene más habilidades matemáticas cuando tiene el estímulo del papá que cuando no lo tiene. Ustedes saben positivamente que a los niños les encanta jugar con el papá. Y que está demostrado que un niño reconoce a su madre desde el primer día de nacido y la reconoce por el olor. Un niño es capaz de buscar el seno materno por el olor y a los 20 días aproximadamente reconoce al padre por el tono de la voz. Lo primero que el niño identifica del padre es el tono de la voz. Y los niños disfrutan cuando papá llega a casa. Y los niños sienten la necesidad a veces de quedar despiertos hasta que el papá llega. A veces a altas horas de la noche. Y los niños se conservan despiertos hasta que llegue el papá. Y para el niño es importante el juego con el papá. Y el papá tiene una específica forma de estimular al hijo, diferente a la madre. Y este estímulo de la figura paterna le hace falta al niño para su cabal desarrollo. Fíjense una cosa que estamos viendo nosotros dolorosamente por sustracción de materia. Es que, digo dolorosamente porque nos estamos dando cuenta hoy de la importancia de la figura paterna. Y por eso están ustedes ahí sentaditos, y por eso estoy yo acá. Y por eso hay muchos congresos y muchos seminarios y muchos simposios hoy en el mundo entero. Y cientos de investigaciones para hablar de la figura paterna, porque nos estamos dando cuenta de qué figura tan importante, tan insustituible es el padre. Por doquier se magnifica a la madre, y eso está muy bien. Yo, por ejemplo, esta mañana le decía a un periodista que me entrevistó, le decía, ¿usted cuántas poesías conoce dedicadas a la madre? Y me dijo, varias. ¿Y conoce alguna dedicada al padre? Me dijo, no, ninguna. Le dije, yo tampoco. Poesías al padre no hay. Hay poesías a la madre y hay canciones a la madre. Y es una figura, digámoslo así, muy realzada, muy importante. Y es bueno que lo sea y que lo siga siendo. Pero escúchenme, eso no da pie para que la figura del padre sea considerada de segunda categoría, sea menospreciada,
se venga a menos. Es muy importante esto. Y voy a hablar de otras cosas que son más dolorosas, pero muy evidentes. Yo no hablo de Perú, porque no lo conozco. He venido pocas veces al Perú y siempre he tenido la impresión de que ustedes están mejor que nosotros. Y lo digo no por congraciarme con el público, sino que lo digo de todo corazón. Pienso que ustedes están mejor que nosotros. Nosotros hemos pasado unos periodos supremamente críticos en Colombia, muy dolorosos, no completamente superados y que ya han sido muy bien estudiados. En Colombia se publicó un libro más o menos en la década de los 90, en los primeros años 90, que se tituló No nacimos pa' semilla. Lo escribió una figura muy extraña. Yo no sabía que eso existía. Lo escribió un violentólogo. Imagínense ustedes, un violentólogo, o sea, una persona que se dedica a estudiar el tema de la violencia. Ese violentólogo es un periodista muy conocido ahí en Colombia, fue alcalde de Medellín. Medellín es la segunda ciudad de Colombia, fue alcalde recientemente y estudió mucho el fenómeno del sicariato. El sicariato era una institución en Colombia, desafortunadamente, que se generó a partir del auge de esta cosa de los narcos y de la coca y de todo ese fenómeno de narcotráfico que hubo en Colombia a finales del siglo XX y principios del XXI. Y este violentólogo, que se llama Alonso Salazar, llamó la atención de gobierno, de educadores, de padres de familia, sobre algo que no se conocía muy bien. Y es que los sicarios eran niños, son niños, que tienen 13, 14 y 15 años y están dedicados a la delincuencia, están dedicados a asesinar, están dedicados a poner bombas, están dedicados a hacer tal vez lo peor de los efectos nocivos que tiene el narcotráfico en el mundo. Y repito, son niños entre 13 y 15 años. En aquel entonces, en esas épocas tristemente célebres de Pablo Escobar en Medellín, yo era pediatra en un hospital grande ahí en Medellín y nos tocaba atender sicarios de 13 años. 13 años, son niños, asesinos. Yo alguna vez estaba atendiendo a un niño de estos en una camilla, en urgencias, y lo remataron ahí, delante de mí. Porque como no había muerto, y ellos cuando tiran a matar es a matar. Y este Alonso Salazar, el violentólogo que les hablo, autor del libro No nacimos pa' semilla, constata una realidad dolorosa, y es la siguiente: casi el 100% de los niños sicarios no tienen papá en casa. El pandillismo, que es un fenómeno mundial, no es un fenómeno latinoamericano o colombiano o del Salvador. El pandillismo es un fenómeno en este momento extendido por el mundo entero. El pandillismo es el típico fenómeno de muchacho que no tiene autoridad paterna y que busca a como dé lugar la autoridad de un hombre mayor que él, que le diga cómo caminar, qué hacer, que le ponga una normativa, que ejerza sobre él una autoridad que no se discute. Y eso para él es seguridad. Y eso para él es inclusión. Y eso para él es pertenecer
a una familia. Y por eso estos muchachos que no tienen papá en casa se acogen con tanta facilidad a un jefe de pandilla, a un narco, a una persona que va a aprovecharse de estas circunstancias. Miren, tuvimos en el año 2003 la encuesta nacional de salud en Colombia, que nos dio unos resultados abrumadores. Más del 85% de las personas que están en el paramilitarismo, en la guerrilla, en el narcotráfico, en las pandillas juveniles, más del 85% son muchachos que no tuvieron papá. Ahora, pueden ustedes decir, ¿es tu problema? Eso es Colombia. En el resto del mundo no pasa lo mismo. En el resto del mundo está pasando lo mismo. Miren esto. Entre 1980 y el año 2000, el embarazo adolescente en los Estados Unidos aumentó 300%. 300% es un aumento abrumador. Es una cosa pasmosa. Es realmente preocupante, casi como una especie de epidemia de embarazos en la adolescencia. Pues muy bien, en el año 2000 le costó al fisco de los Estados Unidos 40.000 millones de dólares los subsidios de las madres adolescentes, porque en Estados Unidos se le paga un subsidio a la madre adolescente hasta que llega a la mayoría de edad. Pues fíjense esto. Cuando al gringo le meten la mano al bolsillo, se sacude, se pone en alerta. Y entonces, como estaban perdiendo tanto dinero subsidiando madres adolescentes, se dedicaron a investigar qué pasaba. Y encontraron cosas muy llamativas. Por ejemplo, se embarazan las adolescentes de color moreno, de color gris, de color verde y de color rojo. Todas las adolescentes, sin importar la raza, se embarazan. O sea, que no es un fenómeno racial, no es un fenómeno de latinos o de anglosajones o de orientales. Todas las niñas en la adolescencia se pueden embarazar. No es un problema de estrato social, no es que se estén embarazando solamente las adolescentes de estratos bajos o de estratos medios, no, se embarazan de estratos bajos, medios y altos. No era un fenómeno educativo, que se embarazan las que menos educación tienen o las que más educación tienen. Y en cambio encontraron que casi el 100% de estas niñas embarazadas en la adolescencia no tienen papá en casa. En Colombia, una psicóloga, Liliana Villarraga, escribió un libro muy interesante sobre el embarazo adolescente y llama a este fenómeno el hambre del padre. Y dice que estas niñas, en estricto sentido, tienen imperiosa necesidad de una figura paterna en sus vidas. Ojo, no necesitan un hombre, perdón por lo que voy a decir, no necesitan un macho, no necesitan a alguien que haga sexo con ellas. No, lo que necesitan es una figura de papá en sus vidas. Y generalmente se acogen a personas maduras, mayores que ellas, vale decir, un amigo de la casa, un pariente, un maestro, un vecino. Y esta persona, abusando de esa necesidad que tiene la niña, de esa figura masculina en su vida, que sustituye al padre, termina embarazándola. En Bogotá hicieron un estudio somero, no quisieron profundizar. Nos da miedo encarar la realidad, pero por lo menos iniciaron el estudio en los colegios distritales, que son mixtos todos, y encontraron que buena parte de las niñas que se embarazaban en estos colegios eran embarazadas por sus profesores. Estábamos pensando que las embarazaban sus amiguitos, las embarazan los profesores.
yo creo que esta hambre del padre no es exclusiva nuestra. Está sucediendo en muchos países en el mundo y estamos pensando que el embarazo adolescente se resuelve con condones, con métodos de planificación artificial, con más educación sexual, y el fenómeno es otro muy distinto. Por eso aquí vale decir aquello que decía don José Ortega y Gasset, que no sabemos lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa. Miren esto, la proclividad hoy del varón sobre todo hacia la violencia que está haciendo eclosión a todos los niveles. Por ejemplo, el famoso bullying que se está viendo tanto en los colegios, el matoneo escolar, es mucho más frecuente que sea implementado por niños que no tienen figura paterna en su casa. La violencia entre hermanos es mucho más difícil de detener, de controlar, cuando no está el papá en la casa. Una de las cosas que hace papá en casa es controlar la convivencia familiar. Y ustedes saben que los hermanos, bueno, no sé si serán solamente los colombianos, pero yo entiendo que los hermanos pelean, casi todos. Pues una de las funciones del papá es controlar estas peleas entre hermanos. La convivencia entre hermanos es una preparación para la convivencia social. Y es con los hermanos como nosotros aprendemos a competir sin agredir. Y es con los hermanos con quien uno aprende a compartir. Y es con los hermanos con quien uno aprende a perdonar. Y es con los hermanos con quien uno aprende a hacerse solidario. Y papá es una persona que regula esta convivencia. Miren, cosas que parecen detalles sin importancia, pero que en estricto sentido sí la tienen. Papá controla los tiempos familiares. Esto también está consignado en el libro de Freud que le citaba hace un momento, que se llama Tótem y Tabú. Los tiempos familiares, cuando a uno le dicen papá es quien controla tiempos familiares, uno no entiende muy bien qué es aquello. Y yo no me dedico a explicarlo teóricamente, sino que lo explico con ejemplos concretos. Es muy probable que cuando mamá está sola y no hay papá, el hijo se levante un domingo a las 10, 11, 12 o 1 de la tarde. Pero cuando está el papá, de pronto no. Es muy probable que cuando papá no está en casa y el novio de la niña viene a visitarla, se le haga tarde y la suegrita le diga, pues quédate, no te vayas por ahí que es peligroso, ya no encuentras transporte y cosas por el estilo. En cambio, si está papá, desde que empieza a oscurecer, el papá empieza a ponerse nervioso y empieza a hacer ruiditos. Y entonces el noviecito dice, es hora de irme. Este es el control de los tiempos familiares. Yo no es que diga que las mamás no tienen autoridad. Yo lo que digo es que para la mamá es mucho más difícil ejercer la autoridad, sobre todo con adolescentes y con adultos jóvenes. Y prácticamente los que le imprimen ritmo a la casa son esos adolescentes y esos adultos jóvenes, a pesar de que esté la mamá ahí. Entonces nosotros tenemos que entender que papá es una figura imprescindible en el seno de la familia. Y hay otros temitas que a mí me gustaría tratar más en extenso, que de pronto tenemos tiempo mañana o pasado de mencionarlos, que son especialmente importantes. De todas maneras, no quisiera que se me quedara sobre el tintero algo que me parece muy, muy especial. Y es lo siguiente: la estructuración de la afectividad
en los niños, en buena parte es tarea del papá. Siempre hemos creído que la mamá es la que de alguna manera condiciona el clima afectivo en la vida familiar. Y no es verdad. Tiene mucho más llegada, más penetrancia, más acogida entre los hijos la afectividad del padre que la afectividad de la madre. Ojo que yo tengo un concepto de afectividad que no es el que se maneja comúnmente. La mayoría de las personas dan por sentado que la afectividad es el tema de las caricias, de los besos, de la ternura, de la delicadeza, del amor. Y eso es parte de la afectividad, pero una parte muy pequeña. En cambio, la verdadera afectividad hace relación al hecho de que el papá condiciona en buena parte la sensibilidad de los hijos. En otras palabras, es el papá el que determina de alguna manera en qué sentido los hijos captan el mundo que los rodea. Miren una cosa bien simple. Si yo acostumbro escuchar música clásica en mi casa y la escucho con mucha frecuencia y tengo una maravillosa colección de música clásica, ¿qué creen ustedes que le va a gustar a mis hijos? Si yo tengo muchos libros en casa y mis hijos me ven leyendo y les comento lo que leo, ¿creen ustedes que esos hijos no van a encontrar un gusto especial por la lectura? Si yo soy una persona que me gusta la actividad en el campo, la naturaleza, los animales, ¿creen ustedes que alguno de mis hijos dirá, eso no es lo mío, no me gusta, no me interesa? La mayoría de los intereses del padre son los intereses de los hijos. Es una cosa bien simple. ¿Cuál es el equipo de fútbol dominante aquí en Arequipa? Bueno, si el padre es hincha de este equipo, ¿de qué equipo serán hinchas los hijos? Lo más lógico, lo más natural, es que sean hinchas del mismo equipo. El padre determina mucho la sensibilidad de los hijos, repito, y no va en desmedro de la figura materna, mucho más que la madre. ¿Por qué los padres no aprovechamos esta coyuntura para estructurar esa afectividad en orden a cosas buenas, a cosas interesantes? ¿Por qué tanto quejarnos hoy de que la educación no trae buenos resultados, de que el colegio no lo está haciendo bien, de que nuestros niños son desastrosos, de que los adolescentes son una verdadera peste, si nosotros somos los que de alguna manera estamos estructurando en ellos este comportamiento? ¿Puedo ir un poco más? Hay un tema que yo quisiera que ustedes se lo llevaran hoy como un motivo de reflexión, porque me parece muy importante en este momento. En la filosofía hay un tema de siempre, sobre todo la filosofía clásica, aquella que tiene origen en los antiguos griegos, y es el tema de los trascendentales. No sé si alguno de ustedes, bueno, de pronto hay filósofos en la sala y se saben este tema mucho mejor que yo, pero el tema de los trascendentales es un tema grande en filosofía. Y los trascendentales clásicos son, primero,
el ser, la realidad, lo que existe. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel párrafo de la Escritura del Génesis donde Moisés se acerca a una zarza que arde sin consumirse y le llama particularmente la atención este fenómeno y va a ver qué está sucediendo allí y escucha una voz que le dice: quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Y viene todo aquel diálogo de Dios con Moisés, donde lo nombra como el caudillo, el adalid, el que va a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le pregunta algo absolutamente lógico: ¿quién eres tú? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién me manda? Y la voz le dice: yo soy el que soy. En otras palabras, es como si le dijera: yo soy lo más real que existe. Yo soy el que sustento todo lo existente. Yo soy la misma realidad. Yo soy el que soy. Pues ese primer trascendental, el ser, lo existente, la realidad, lo que es, lo estamos desconociendo olímpicamente. Y este desconocimiento nos está haciendo mucho daño y ya verán ustedes cómo esto es parte del problema, no solamente de la educación escolarizada, la educación formal, sino de la educación familiar. Y por eso lo traigo a colación en este momento. Y ya verán ustedes cómo lo vamos a enlazar con lo que venía conversando. ¿Por qué me atrevo a decir que estamos desconociendo la realidad, lo que existe, lo que es? Porque hay un peligroso viraje de la educación hoy hacia la virtualidad. Cuando yo digo este tipo de cosas, hay personas que se ponen en alerta, se ponen nerviosos, porque dicen: claro, este hombre ya es mayor, ya está muy viejito, ya no sabe de computadores, y entonces todo esto lo preocupa muchísimo, lo angustia. Miren, no, sí sé de computadores, y bien que mal los manejo, y también sé manejar un celular y una tableta, y estas son cosas muy sencillas, muy fáciles. Yo no estoy hablando de estas cosas como tecnologías importantes que llegaron para quedarse, tecnologías que son de una ayuda formidable para desempeñar muchos oficios. Yo me estoy refiriendo al hecho de que la educación no puede fundamentarse casi que exclusivamente sobre lo virtual. Yo no sé qué pasa aquí en Perú, pero sé qué pasa en mi país. Y sé cómo el gobierno en estos días, antecitos de venir yo acá, el gobierno sacó con bombos y platillos la noticia de que había entregado 100.000 computadores a indígenas. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Qué pretenden con esto? Cuando el gobierno dice: yo he repartido 575.000 computadores, 76.000 tabletas entre niños de escasos recursos, ¿de qué está hablando? Miren, una cosa es que aquello sea un recurso maravilloso y otra cosa es que aquello se está convirtiendo en una forma de hacer una indoctrinación ideológica supremamente peligrosa. Cuando un niño me dice que tiene 250 amigos en Facebook, yo inmediatamente le corrijo y le digo: tú tienes 250 contactos, no amigos. Amigos es otra cosa. Amigos solo personalmente. Así decía alguna vez un conferenciante en un congreso que tuvimos de bioética, tituló la conferencia, una conferencia muy interesante que está en internet inclusive, es de Juan Fernando Sellés,
y se titulaba "A la persona solo se la puede conocer personalmente". A la persona solo se la puede conocer personalmente. Amigos por Facebook no son amigos. Noviazgos por internet no son noviazgos. Es que hay Skype, sí, ya lo sé. Es que se ve a la persona ahí, sí, ya lo sé. Pero así no se hace un vínculo, un contacto eficaz, una amistad, un noviazgo, una relación de pareja, una relación de padre a hijo. Alguna vez fui a un preescolar ahí en Colombia, un preescolar muy prestigioso, muy costoso, por cierto. Y como gran cosa tenían una sala de cómputos donde los padres se comunicaban con los niños cuando iban de viaje. Entonces se conectaban a Skype y se comunicaban con los niños ahí en el preescolar. Eso parece contacto paterno-filial, pero no lo es. Eso parece paternidad responsable, pero no lo es. Eso parece eficaz, pero no lo es. La realidad no se puede confundir con la virtualidad. Se le parece, pero no es lo mismo. Fíjense ustedes que uno de los dramas de nuestro tiempo es el sexo virtual. Es realmente dramático ver cómo tantas personas están cayendo en esa trampa mortal. ¿Cuántos matrimonios está dañando la pornografía hoy en el mundo? Miren, a mí me llegan casi a diario personas a contarme de que su matrimonio o se está acabando o ya se acabó por obra y gracia del consumo desmedido de pornografía. Segundo trascendental, la verdad. ¿De dónde sale la verdad? La verdad sale de la realidad, de ninguna otra parte. Escúchenme, desde que el señor Descartes escribió el discurso del método, nosotros estamos pensando que la verdad sale de la ciencia. No, la ciencia es una forma de escudriñar la realidad para conocer la verdad. Pero la ciencia no es la verdad. Y esto también nos está haciendo mucho daño. Y a muchos niños los estamos educando bajo el parámetro de que no hay nada que esté por encima de la ciencia. Alguna vez leí, ahora que hay tanto afán investigativo, que una inmensa mayoría de investigaciones en el mundo eran falsas. Eran investigaciones con datos inventados. Eran simplemente personas que estaban tratando de hacerse culto a sí mismos a través de investigaciones completamente mentirosas. ¿Cuántas veces el mundo ha constatado que la ciencia se equivoca? Y no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta de que la verdad no sale de la ciencia. La verdad no está en un computador, la verdad está en la realidad. ¿Cuál es la realidad que conviene a un niño hoy antes de que ingrese a un preescolar o a una preparatoria? La realidad que conviene a un niño antes de llegar a la educación formal es la realidad familiar. Repito, por eso Finlandia ha tenido tanto éxito cuando dice: el niño debe quedarse en casa los primeros 7 años de la vida, estructurando vínculos y aprendiendo de su realidad, de su entorno, antes que aprender tonterías que no le van a servir para nada. Yo no estoy divagando o no estoy maltratando la educación formal. Lo que estoy diciendo es que cada cosa en su sitio.
y estamos despreciando la educación familiar con pésimos resultados a la postre. El tercer trascendental es el bien. Nadie sabe diferenciar el bien del mal si primero no conoce la verdad y no conoce la realidad. El bien no me lo invento yo, creen muchas personas en este momento. El bien se nos volvió relativo, se nos volvió caprichoso. Y le estamos enseñando a los niños que el bien es, depende. Le pregunta usted a un muchacho, 8 o 10 años, ¿matar es malo? Y dice, depende. Depende de nada. Matar es malo siempre. Y ya verán ustedes cómo este relativismo en el que cayó el mundo, de alguna manera, viene del hecho de que nosotros ni conocemos la realidad, ni conocemos la verdad. El cuarto trascendental es la belleza. Dije el cuarto, no el primero. Y si nosotros encajamos esta realidad, nos damos cuenta que hoy mucha gente se guía por parámetros de belleza que no consultan la realidad. Hay bastante belleza artificiosa hoy. ¿Quién soporta un matrimonio para toda la vida solo en la belleza? ¿Quién? Imposible. ¿Quién puede decir que se puede convivir con una persona bella aunque sea egoísta, ignorante, caprichosa, desordenada, imprudente? ¿Quién puede convivir con una persona así? Miren, inclusive tenemos que afirmar dolorosamente que hoy los parámetros de belleza son bastante caprichosos, bastante erráticos, bastante absurdos a veces. Entonces, que tengamos nosotros presente esa estructuración de la afectividad de los niños en el seno de la familia tiene que consultar estas 4 realidades, estos 4 trascendentales de que hablaban antes los clásicos. Hoy no se nos puede olvidar que si la escuela, la universidad se distraen con los computadores o se distraen con la internet o se distraen con una ciencia que a veces no es muy ciencia que digamos, nosotros en la vida familiar tenemos que tener en cuenta estas 4 cosas sin las cuales el ser humano no se las puede pasar. Señores, yo voy a terminar aquí, pero me gustaría mucho que pudiéramos hacer un diálogo siquiera de unos 10 o 15 minuticos. Muchísimas gracias, doctora Álvaro Sierra. Procederemos a la rueda de preguntas, para lo cual pido entregarlas por escrito, me imagino que lo han estado haciendo. Hay algunas personas que están pasando por el auditorio para poder recogerlas. Aprovecho de hacer un pequeño aviso. Recuerden entregar la ficha de datos correctamente con toda la información compilada, ya que con esta información que ustedes indiquen se procederá a la impresión de los certificados. En el caso de que hayan venido parejas de esposos, les pedimos por favor a la esposa de señalar el nombre, el apellido de su cónyuge, de su esposo. Yo tengo aquí unas preguntas. Por favor, doctor, ¿nos podría compartir alguna anécdota como padre que lo haya motivado, estimulado a estudiar estos temas de familia? Miren, tengo que reconocer, y la verdad con un poco de vergüenza, que cuando comencé a hacer familia,
recién casado, comencé a tener los niños. La verdad era médico y yo sentía que estaba haciendo una gran cosa y estaba dedicado a mi medicina al 100%. Y pensaba que mi misión en la vida, lo más importante que podía hacer era ser buen médico. Además, yo hacía pediatría, que tiene mucho que ver con todas estas cosas de familia. Y por fortuna, cuando comencé la fase de educación de mis hijos, encontré un colegio que me acogió muy bien, me toleró mucho el colegio, porque yo era bastante burdo como padre de familia. Y además me dijo una cosa realmente maravillosa que me marcó de por vida y que es lo que me tiene en este momento haciendo lo que hago. Me dijeron, en este colegio educamos en primer lugar papás, en segundo lugar profesores y en tercer lugar, muy en tercer lugar, alumnos. Esta debe ser la inquietud fundamental de todo padre de familia, educarse para educar. Nosotros damos por hecho que estamos ya libres de polvo y paja, que estamos ya hechos y derechos, y no nos damos cuenta que esta tarea de ser papá o de ser mamá es una tarea compleja que hay que irla aprendiendo sobre la marcha. Yo les diría a ustedes, mire, que esta sea la inquietud de todos nosotros, entender que hay que profesionalizar la educación familiar, que los tiempos no son los de antes, que los problemas son muy complejos y que nosotros tenemos que enfrentar con solvencia estos problemas. Los padres de familia nos estamos quedando en este proceso de educación de los hijos. A nuestros hijos los están educando otros con desmedro de la educación familiar. Y lo único que hacemos los papás es quejarnos, lamentar. Y resulta que no es culpa de la televisión, ni es culpa de los malos amigos, ni es culpa de los colegios que no están haciendo lo adecuado, es culpa nuestra, que no estamos llegando a donde deberíamos llegar. Señores, el llamado más encarecido que yo les puedo hacer es a que sean ustedes los educadores de sus hijos. Lo demás son ayudas, ayudas muy valiosas, por supuesto que sí, pero ayudas que no sustituyen en nada la educación de los padres. Bueno, tengo muchas preguntas, las he tratado de agrupar un poco por temas. Pido disculpas en todo caso si hay alguna que quedara pendiente, quizás la podíamos retomar también mañana. Básicamente, muchas de ellas tocan aspectos en los cuales la figura paterna, por cuestiones laborales, no se encuentra en casa, ¿no? ¿Qué hacer cuando el papá trabaja lejos y la mamá prácticamente es la que tiene que hacer? ¿Cómo puede un poco cooperar, suplir esta figura paterna o cómo puede manejar la situación? Mire, les cuento que de un tiempo para acá estamos trabajando mucho en Colombia con las fuerzas militares. Primero comenzamos trabajando con la Armada, después continuamos trabajando con la Fuerza Aérea y ahora estamos trabajando con la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía, todos. Y una de las inquietudes grandes de los militares, y ustedes saben que esto en ellos es muy frecuente, es que permanecen mucho tiempo fuera de casa. Hay personas, por ejemplo, que salen a una misión especial y están hasta 6 meses por fuera de casa. Yo conozco personas de la Armada que me dicen, tengo 3 hijos y nunca he estado en casa cuando nacen mis hijos. Entonces la inquietud de ellos es, ¿cómo yo puedo ser buen papá? Y ahora también hay damas en la vida militar. ¿Cómo yo puedo ser buen papá o buena mamá en esta vida que me sustrae de los tiempos de casa? Que me convierte en un ausente de la vida familiar. Y yo les contesto con un testimonio que conocí maravilloso.
un coronel del ejército colombiano que murió en un ataque guerrillero, un hombre supremamente bueno, 6 hijos, de una mujer maravillosa, y cuando murió le faltaban a ella 20 días para cumplir años, 20 días, cumplió años 20 días después de que él murió, y el día de su cumpleaños le llegó un ramo de flores a la casa con una nota escrita de su puño y letra. Entonces la gente dice, ¡uy! ¡Un fantasma! No fue un fantasma. Es que este hombre, antes de irse, dejó a alguien con la notica, la cartica para su esposa en el cumpleaños, y lo dejó encargado que, como él no iba a estar en casa, le llevara ese día el ramo de flores. Escúchenme, se puede. Y conozco personas que están embarcadas por meses sin poder ir a casa y que están pendientes de sus hijos, de cómo van en el colegio, de cómo están haciendo las tareas en casa, de cómo van en sus deportes. Y afortunadamente ese mundo de lo virtual también se puede utilizar para cosas muy buenas. Y conozco gente que, a pesar de que pasa muchas temporadas por fuera de la casa, están perfectamente enterados de todo lo que sucede allí. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante no es que le llegue 20 días después de muerto el marido, le llegue el ramo de flores a la mujer. Lo importante es que el hijo sepa que su papá, esté donde esté, se está portando correctamente para ellos. Que su papá es un hombre fiel, que su papá es un hombre de principios, que su papá es un hombre leal, que su papá, donde quiera que esté, está actuando correctamente por ellos y para ellos. Yo creo que eso es lo más importante. Es que a veces nos enfrascamos mucho en aquello de que no tengo tiempo, pero ¿cómo hago yo si yo tengo un trabajo muy exigente? Yo tengo que pasar muchas horas fuera de casa, yo no puedo ir a las reuniones de los colegios. Miren, a los hijos, más que acciones concretas de los padres, los educa la actitud de los padres, el talante de los padres, el interés que ellos muestran en sus hijos. Yo conozco papás en casa todo el tiempo que no les importan los hijos, papás que están más pendientes del programa de la televisión, del noticiero, de la telenovela, que del hijo que llega a contarles cualquier historieta de su colegio, del preescolar. Papás, yo conozco papás que no saben en qué año está el hijo. Yo conozco papás que no saben cómo se llama el profesor del hijo. Y deberían saberlo. Y esto debería ser importante para ellos. Otro grupo de preguntas está asociada a la problemática que surge cuando la figura paterna no ha estado en casa por mucho tiempo y cuando los hijos llegan a la adolescencia. En algunos casos, por ejemplo, con el tema de que se genera el tema de la violencia que había mencionado usted, ¿cómo, hay alguna forma para poder revertir esta situación? ¿Qué pueden hacer los padres ante esta, digamos, no presencia en todo sentido en la familia? Mire, a mí me gusta mucho decirle a las personas que yo no compraría un carro que no tenga reversa. Un carro sin reversa no sirve. Una persona sin reversa tampoco sirve. Afortunadamente nosotros podemos revertir las cosas. Yo puedo darme cuenta en un momento determinado que estoy siendo irresponsable con los hijos o que estoy demasiado ausente de la vida familiar o que de alguna manera no he estado poniendo los acentos donde debería ponerlos. Y entonces cambio, entonces enmiendo, entonces mejoro. Entonces trato de solventar aquellas situaciones en las cuales actué mal. ¿Difícil? Sí, es difícil. Por ejemplo, tratar de resolver problemas cuando los muchachos ya son adolescentes es complicado, por supuesto que sí.
Y hay muchos problemas de los adolescentes que son especialmente complejos. Fíjense ustedes que cada vez el flagelo de la drogadicción nos golpea más fuerte. Antes éramos países productores de droga, ahora somos países consumidores de droga. Y esto alarma. Y el tema de las pandillas juveniles, lo que llaman las tribus urbanas. Yo no sé si será muy frecuente aquí en el Perú este fenómeno. El problema de una cantidad enorme de lecturas que a veces le cambian el chip a los muchachos. El problema del cine. El cine a veces está distorsionando gravemente la vida de los muchachos. En fin, muchas cosas que de alguna manera están mostrándonos a las claras que nosotros no estamos en la jugada, que nosotros no estamos pendientes de lo que está sucediendo con los hijos. Los hijos nos llevan de sorpresa en sorpresa, justo porque no estamos siguiéndoles su desempeño, su desarrollo, su evolución natural. Entonces yo a estos padres les digo, mire, nunca es tarde para recomenzar, nunca es tarde para poner correctivos. Y sobre todo, entiendan ustedes, la vida familiar es un devenir prolongado, extenso en el tiempo, es un proceso. Y en ese proceso yo no me puedo engolfar, no me puedo engolosinar en lo que está sucediendo aquí y ahora. Porque el problema de hoy me puede abrumar, pero si lo soluciono adecuadamente, mañana ese problema no tiene ningún interés para mí. O mañana es apenas una simple anécdota simpática. Entonces lo que tenemos que entender es esto: los problemas de la vida familiar se enfrentan. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de estos problemas. Los conflictos familiares, la mayoría de las veces los estamos eludiendo, no resolviendo. El ser humano tiene una inteligencia y esa inteligencia está justamente para resolver problemas. Y resulta que nosotros en la vida familiar, nosotros que somos competentes en el trabajo y que nos pagan bien en el trabajo por resolver problemas serios, complejos, nosotros en la vida familiar todo se nos hace un mundo y lo que hacemos es eliminar el problema, eludir el problema, hacer caso omiso del problema. Por ejemplo, ¿qué es el divorcio? El divorcio es tratar de desconocer el problema en lugar de enfrentarlo. El divorcio no resuelve problemas, los empeora. Yo no he conocido ningún problema que se resuelva con divorcio. Tantas personas se acercan a mí y me dicen, nos tenemos que separar, esto está muy complicado, nos estamos faltando al respeto, nos estamos agrediendo físicamente. Y yo les pregunto, ¿y no pueden actuar distinto? Ustedes que se agreden físicamente no pueden respetarse. ¿O es que el ser humano no tiene reversa? ¿O es que somos personas completamente, digámoslo así, condenadas a actuar inadecuadamente, a actuar erróneamente? Si una persona ve que en la vida familiar falta amor, falta capacidad de servicio, falta entrega hacia los demás, ¿cuál es la solución? Huir, irse. Pues no. San Juan de la Cruz decía, donde no hay amor, pones amor y sacas amor. Así de sencillo es. La vida familiar es un proceso maravilloso donde fundamentalmente se aprende a amar. Y yo le digo a los papás, una de las cosas fundamentales para enseñar a amar a los hijos es enseñarlos a servir. Y resulta que en nuestra época esto no se entiende muy bien. Y los primeros que tienen que dar ejemplo de servicio son los padres. Y en lugar de decir qué problema grave tengo con este adolescente, qué pocotón de problemas me está trayendo este muchacho en el estudio, qué cantidad de circunstancias adversas tengo con los hijos, qué difícil es hoy educar hijos. En lugar de eso, ¿por qué no pensamos? Algo malo estoy haciendo yo.
algo me está faltando a mí. Parte del problema soy yo. Y enmendar, cambiar. Y les aseguro, las cosas mejoran. Las cosas mejoran. Pero de acciones malas no podemos sacar cosas buenas. De omisiones no se pueden sacar cosas positivas. Tenemos, bueno, dos últimas cuestiones, ¿no? Una es respecto al tema de las madres solteras. ¿Cómo pueden ellas ayudar a los hijos a tener esta figura paterna? ¿Podría el abuelo, el tío, el hermano ayudar a estos chicos a tener una figura paterna cerca? Y la otra es, otra preocupación que veo aquí en varias preguntas, es ¿quién enseña a ser papá? ¿No? ¿Las mujeres o esposas pueden ayudar a desarrollar esa paternidad a los varones? La primera pregunta es una pregunta casi que obligada. A mí cada que hablo de la figura paterna me hacen la misma pregunta. Bueno, ¿y qué pasa si yo soy una viuda, si yo soy una madre soltera, si yo soy madre adolescente, si el marido se fue, si nos separamos, no sé? Todo ese tipo de cosas que ustedes ven que ahora son tan frecuentes. Lo primero es decirle a estas personas, miren, la paternidad no es una función biológica de engendrar. La paternidad no es algo que se agote en el fenómeno mismo de engendrar un hijo. Antes, al contrario, la paternidad es una función, es una específica forma de ser frente al hijo. Por eso la paternidad adoptiva es tan maravillosa. Los padres adoptantes no son padres biológicos, pero son padres en todo el sentido de la palabra y tienen resultados maravillosos, porque además es una paternidad muy consciente, muy responsable, buscada libremente. Pues muy bien, cuando no hay papá en casa, hay que buscar una figura de sustitución, necesariamente. Hay que buscar una figura que sustituya al padre. Y no es que la madre corra a casarse para ponerle un papá al hijo, porque aquello a veces resulta completamente contraproducente. Y hay muchas señoras que efectivamente entablan una relación de pareja, hacen un matrimonio atropellado, solo por dar una figura sustituta de padre a los hijos. Esto no es realista. Esto puede resultar muy peligroso, muy contraproducente. Miren ustedes, buena parte de los delitos sexuales sobre niños y niñas hoy están sucediendo por cuenta de padrastros y madrastras. Y esto no lo podemos desconocer. Entonces hay que pensárselo dos veces a la hora de ponerle a un niño un padrastro o una madrastra que a la postre resulta peor que la necesidad. Usted sabe muy bien que en los cuentos infantiles madrastra y bruja son sinónimos. Buenas figuras sustitutas del padre. Un tío, un hermano mayor, es increíble, nunca se considera esto. Yo siempre lo digo, un hermano mayor cuando lo hay, porque a veces no lo hay, ustedes saben que ahora cada vez son más frecuentes las familias de un solo hijo, pero cuando hay un hermano mayor y hay hermanos pequeños, el hermano mayor es mucho mejor que la figura de los abuelos, por ejemplo, porque tiene más apropiada la autoridad familiar, la normativa familiar, el estilo familiar. Un sustituto de la figura paterna, un maestro. Pero ojo, recuerden el dato que les di ahora, buena parte de las niñas que están resultando en embarazo en la adolescencia son embarazadas por maestros irresponsables, por maestros que no entienden qué significa ser maestro. A mí me gusta mucho contar una anécdota que alguna vez leí por ahí, no recuerdo dónde, de un niño en una escuela pública norteamericana que iba muy bien, era muy inteligente, muy exitoso, muy buen alumno, muy dócil,
iba siempre bien presentadito, un niño bueno, en todo el sentido de la palabra. Y de un momento a otro empezó a llegar al colegio mal vestido, olía mal, malo con las tareas, desatento en clase, rebelde. Y la profesora se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa? Y el niño le dijo: se murió mamá. Y la profesora lo único que acató a decirle fue: ¿tu mamá usaba algún perfume? Y el niño le dijo: sí, mi mamá usaba un perfume. Y le dijo: mañana me lo traes. Y al otro día el niño se apareció con un frasquito, ya casi terminándose, de perfume. La profesora se lo echó y le dijo: ven, abrázame. Y abrazó el niño y le dijo: ahora yo soy tu madre. Y el niño otra vez para arriba. Con eso tuvo. Miren, es cuestión de querer. Aparentemente el niño, con ese comportamiento que tenía, con esas características que estaba asumiendo, cualquier educador despistado dice: hay que echarlo, estorba, no quiere estudiar. Esta profesora lo primero que hace es: dime qué te pasa. Lo mismo ocurre con los niños sin papá. Se fue el papá, se divorció, los abandonó, nunca hubo papá, porque a veces papá nunca aparece. Y entonces tiene que haber alguien que diga: yo puedo ser para ese niño un papá. No como un papá, sino un papá. ¿Y cómo se aprende a ser papá? Que era la otra pregunta. Yo lo digo muy claramente: a ser papá se aprende con el hijo de la mano de la madre. Uno no puede ser buen papá si no hay una buena mamá que vaya guiando al padre por el camino de la paternidad. La maternidad es naturaleza, la paternidad es función. La madre sabe ser madre, siempre. Si no quiere ser madre es porque definitivamente no le interesa el tema. Pero la madre sabe ser madre. En cambio, la paternidad hay que aprenderla. Y se aprende con el hijo, repito, de la mano de la madre. Muchísimas gracias, doctor Álvaro. Yo les pido un fuerte aplauso por habernos acompañado el día de hoy.